El Señor nos ha dado gracia, el Señor nos ha dado un precioso día para poder reunirnos por esta plataforma como escuela dominical. En en el calendario nuestro, como cristianos, estamos dejando atrás el mes de septiembre que celebramos el mes de la Biblia. Por supuesto, la Biblia, la palabra de Dios, no hay calendario para ella, ¿ya? Sino que es la palabra viva y está vigente en todo tiempo y también importante y necesaria para nosotros. Pero como un tiempo de celebración, eh, generalmente lo hacemos en el mes de septiembre. Entramos al mes de octubre. Este es el primer domingo del mes de octubre. Y en el mes de octubre, en nuestro calendario cristiano, también tenemos otra celebración, ¿ya? Y ustedes recordarán que en el mes de octubre celebramos o el día de la Reforma Protestante, ¿ya? Hay mucha historia sobre la Reforma Protestante que se inicia por allá por el siglo XVI, XVII, ¿ya? Eh, la verdad de las cosas es que desde que se fundó la iglesia, siempre ha habido una especie de reforma en la iglesia, porque en nuestra naturaleza a veces está la tendencia de desviarse de lo que son los principios cristianos, los principios bíblicos y especialmente de lo que la escritura nos enseña. Y entonces hay dos palabras principales que nosotros vamos a recordar durante este mes de octubre. Uno tiene que ver con la palabra justamente reforma. Y yo creo que ustedes deben entender o conocer el significado de la reforma, ¿ya? La palabra reforma. Y la otra es la palabra religión. La palabra religión viene de una palabra que es la palabra religare, religar, religión, religar. ¿Ya? Y el significado de ello es volver a las antiguas formas, ¿ya? Y la reforma también es algo similar en el sentido de reforma, volver a las antiguas formas, ¿ya? Y eso se dio en estos siglos XVI y XVII, pero a contar de entonces han habido muchas más reformas. ¿Y por qué no decir que eso también está presente para nosotros en el día de hoy? La reforma siempre debe ser parte de nosotros, ¿ya? En el sentido de que cuando se produce alguna desviación en nuestra vida, en lo personal, en lo particular, o también en nuestra vida como congregación, como iglesia, siempre estará la preocupación y la responsabilidad de volver a las antiguas formas, ¿ya? Instituidas, por supuesto, y principalmente por nuestro Señor Jesucristo. Estamos estudiando nosotros en el Evangelio de Lucas, el capítulo 11. Ya hemos tomado 2 o 3 clases acerca de este Evangelio de Lucas en el capítulo 11 y se van a dar cuenta que en el estudio de este pasaje que vamos a considerar hoy día, tiene que ver con este tema de la reforma, de volver a las antiguas formas, ¿ya? Muy interesante este pasaje principalmente de lo que nos habla el Señor Jesucristo. Vamos al capítulo 11 del Evangelio de Lucas, y los versículos que vamos a considerar son los versículos 37 a 40 y... Este pasaje tiene 50 y tantos, si no me equivoco, 54 versículos, pero no vamos a leer todo hoy día, sino se nos va a pasar rápido la hora de la clase. Empezamos a leer en el versículo 37. Vamos a tomar algunos de estos versículos. Lucas 11, empezando en el versículo 37. Luego que hubo hablado,
le rogó un fariseo que comiese con él. Estaba hablando acerca del Señor Jesucristo, el que habló, y el fariseo le hace una invitación a Jesús ya para ir a su casa. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. Versículo 38. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Versículo 39. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Versículo 40. Necios. El que hizo lo de fuera, no hizo también lo de adentro. Versículo 41. Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo será limpio. Versículo 42. Más hay de vosotros fariseos que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Estos era necesario hacer sin dejar a aquello. Versículo 43. Hay de vosotros fariseos que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Versículo 44. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Versículo 45. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo: maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Versículo 46. Y él dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. 47. Hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificasteis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Versículo 50. Para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. Versículo 51. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Y el último versículo que quiero leer por ahora, versículo 52. Y hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, pero vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Haciendo un resumen, en primer lugar, el Señor Jesús está de visita en la casa de un fariseo. El fariseo lo invita a su casa. Y este fariseo, ante la observación del no lavado de mano de parte de la visita, levanta una confrontación. Y esa confrontación es la que se describe en estos versículos que nosotros hemos leído. Usted tiene su Biblia abierta, ¿ya? Vamos a marcar en los versículos que hemos leído qué es lo que aman los fariseos. El Señor Jesucristo se los repite, se los recuerda, se los hace saber una y otra vez. Los versículos leídos. ¿Qué es lo que aman los fariseos? Y cómo los confronta el Señor Jesucristo. Tomemos el versículo 39. ¿Ya? Usted tiene su Biblia abierta. Vamos al versículo 39. ¿Qué es lo que
¿Qué es lo que narra este versículo 39? ¿De qué nos hace saber? ¿Qué hacían los fariseos? ¿Alguien? Se preocupaban de lo exterior y no del interior. Se preocupaban de lo externo, ¿no es cierto? Tenían mucha preocupación de la limpieza del vaso y del plato por fuera, ¿ya? Eh, Añadían, sí, ya, añadían a la y escritura, sí, añadían a la escritura tradiciones de los ancianos, como dice el texto bíblico, ¿ya? Pero aquí hay un detalle y que tiene que ver con una confrontación y que el Señor no se queda callado y le responde. ¿Ya? ¿Qué es lo que responde el Señor? Ellos eran rapaces. Yo pienso que le tenían amor al dinero. ¿Ya? ¿De qué manera le responde el Señor? Rapaces, llenos de maldad. ¿Ya? Eh, Pongámonos en el siguiente cuadro, porque no sé si ustedes creen o piensan que esto en alguna manera tiene que ver con nosotros o no. Pongamos en la figura, supongamos la figura o el cuadro de un hogar. Yo en lo personal recuerdo, como familia o en nuestra familia, siempre antes de sentarnos a la mesa había un recordatorio de que debíamos lavarnos las manos. ¿Está mal eso? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que era una buena cosa esa práctica y yo creo que la sigue siendo una buena práctica. ¿Ya? El tema es que a veces nos preocupamos demasiado por eso. Por eso. Ya. Supongamos que yo voy, me lavo las manos, me siento a la mesa. Parece todo muy limpio, muy arreglado. ¿Ya? Pero, ¿qué puede haber dentro de mí? En la familia, en la apariencia de la familia, todo parece bien. Pero yo podría estar sentado a la mesa con todo allí limpio, pero puede haber enojo en mi corazón, puede haber problemas de relación en mi corazón. Yo me siento a la mesa, me alimento, como igual que los demás. Todo muy bien. Pero ¿qué es lo que hay en mi interior? Entonces, cuando uno toma este versículo 39, usando la figura y la ilustración que usa el Señor Jesucristo, yo creo que esa era la intención del Señor Jesús. Hay una preocupación externa por lo que ocurre afuera en el exterior, todo muy limpio, todo muy bien presentado, pero ¿qué hay en el corazón y en la vida de uno? Y el Señor Jesús se lo dice. No tiene pelo en la lengua, se lo dice. ¿Ya? Y vamos a hablar un poquito acerca de estos dos términos que usa el Señor Jesucristo en su respuesta a la confrontación con el fariseo. Vamos al versículo 42. Versículo 42. ¿Cuál fue el otro, digamos, punto de confrontación que hubo entre el fariseo y el Señor Jesucristo? ¿Qué les dice Jesús? ¿Qué diezman ellos? La menta y la ruda, dice. Ellos diezman la menta, la ruda, la hortaliza. Diezman la menta, la ruda, la hortaliza. Había una preocupación por ella
y seguramente también esto de acuerdo con la tradición de los ancianos. Uno puede decir está bien, está mal, a lo mejor estamos hablando de gente humilde, gente sencilla, que tiene una preocupación de dar al Señor algo, aunque sea la menta, la ruda, la hortaliza, ya. Pero ¿cuál es la confrontación a la que los lleva el Señor Jesucristo? Hay una preocupación externa acerca de este hecho. Pero Jesús le dice, bueno, ¿y qué pasa con la justicia? ¿O qué pasa con el amor a Dios? ¿Ya? Y aquí encontramos otra figura de una preocupación externa, una preocupación exterior, pero el Señor Jesús, que conoce y sabe todo acerca de nosotros, podemos tener las mejores intenciones del mundo, tratar de hacerlo lo mejor posible, de la mejor manera posible. Pero ¿qué pasa con nuestro interior cuando no hay justicia o cuando no hay amor a Dios? Es un tema de confrontación. Jesús está invitado a una casa, a la casa, al hogar de un fariseo. Y entonces, en la confrontación, Jesús le hace ver también acerca de esto. Vamos al versículo 43. Versículo 43. ¿Qué amaban ellos? Las primeras sillas y las salutaciones Ya. en las plazas. Los primeros lugares en la sinagoga, ¿ya? Mm. Los primeros lugares en la sinagoga. La primera banca. ¿Sabe? Dentro de la congregación nuestra cuesta que alguien ocupe la primera banca. No sé por qué siempre los hermanos se van hacia atrás. Buscan sentarse no en la primera banca, sino lo más atrás posible. Pero ellos amaban los primeros lugares en la sinagoga. Ellos creían que porque eran fariseos o eran religiosos, merecían los más altos lugares, lugares de privilegio. O sea, para que el pueblo y los que estaban allí presentes los vieran a ellos como los líderes religiosos y la autoridad religiosa. Y cuando salían a las plazas, gustaban del saludo, de la venia, de que la gente los reconociera como las autoridades religiosas y le brindaran pleitesía, reconocimiento. Es un tema de confrontación, y el Señor tiene una respuesta para ello. Versículo 44. ¿Cómo eran los fariseos? Según el versículo 44 dice que son como los sepulcros que no se ven. Sepulcros que no se ven. Usted va a un cementerio, a un parque, usted ve por lo general una lápida, usted ve una placa, usted ve arreglos florales, flores, a veces algún recinto que parece como cerrado, cercado, lo más hermoso y lo más bonito posible. Así es. Sepulcro. Pero ¿qué es lo que hay al interior de un sepulcro? ¿Ya? Y ellos son como los sepulcros que no se ven. O sea, por fuera todo bien, todo muy ordenadito, todo muy arreglado. Pero ¿qué es lo que hay en su interior? A eso apunta el Señor Jesús. Versículo 46. Cargaban a los hombres con cargas que no pueden llevar. A lo mejor eran impuestos para la iglesia.
¿ya? O impuestos para el gobierno, ¿ya? Y como generalmente lo religioso estaba ligado a lo político y al gobierno, y había una especie de arreglo, entonces los religiosos se encargaban de que la gente, las personas pagaran sus impuestos, y a veces para las personas estos impuestos eran una carga tremenda. Le imponían cargas que no podían llevar, pero ellos, dice la escritura y la confrontación, dice que ellos no eran capaces ni siquiera de mover con un dedo todo eso. 47. Otra confrontación. Edificáis los sepulcros de los profetas. Edificáis los sepulcros de los profetas. Había un gran reconocimiento por los profetas de Dios. Y entonces aquí salían los fariseos haciendo estos sepulcros, edificando los sepulcros de los profetas, pero en el interior ellos mismos eran los que habían matado, como dice el texto, habían perseguido a los profetas, y Dios de alguna manera los iba a demandar por eso y a pedir cuenta por aquello. Versículo 52, el último versículo que vamos a ver. Habéis quitado la llave de la ciencia, Hubo años aquí donde el pueblo, hablando en el tema de la religión, al pueblo se le mantenía en una completa ignorancia. La palabra, la predicación o lo que sea, estaba solamente en la voz del líder. Y a veces, porque la palabra o la misa se hacía en un idioma que no era el idioma nuestro ni conocido a nosotros. Cuando usted escuchaba, por ejemplo, una misa en latín, ¿qué entendía usted de una misa en latín? ¿Qué está ocurriendo con ellos? Es más o menos lo que dice este versículo, o sea, quitar la llave de la ciencia, o sea, la llave de la ciencia la tenemos solamente nosotros. La tenemos solamente nosotros, ¿ya? Pero ellos no entendían mucho acerca de esto. No entraron a indagar y a conocer, ¿ya? Ellos no hacían esto. Y aquellos que querían hacerlo, ellos se ponían a la puerta o les impedían, ¿ya? Eso hoy día ha cambiado en nuestro medio. Eso es así. Si hay algo de lo cual uno tiene que darle gracias a Dios, es que hoy día, por ejemplo, muchos de los nuestros hermanos en Cristo y en muchas congregaciones, hay hermanos que han logrado entender y saber mucho acerca de la ciencia, de la buena ciencia, de la ciencia aplicada a la palabra de Dios, y ha sido de bendición y de provecho. Nosotros no teníamos acceso a literatura, hoy día tenemos acceso a literatura. No teníamos acceso al estudio de la palabra. Hoy día tenemos acceso al estudio de la palabra en diferentes formas, en diferentes maneras. Pero en el tiempo de los escribas y de los fariseos, esto no era así. Entonces, en resumen, por qué cosa se distinguía la falsa religión de los fariseos? Yo creo que es fácil para ustedes sacar una conclusión de lo que hemos visto en estos versículos. ¿Por qué se distinguía la falsa religión de los fariseos, a los cuales el Señor Jesucristo en esta ocasión y en esta oportunidad los confrontó, pero duramente? Se distinguían estos fariseos y esta religión falsa porque se preocupaban de amar solamente aquello simbólico, lo de fuera del plato, lo de fuera del vaso.
todo lo que tenía que ver con lo simbólico, todo lo que tenía que ver con lo ritual. Por eso se caracterizaba los escribas y los fariseos y esta religión falsa. Y el Señor Jesucristo tiene la oportunidad de confrontarlo. El no lavado de manos de Jesús antes de comer no tenía nada que ver en este caso con la higiene. Es una sorpresa que se llevó este hombre fariseo de que Jesús no cumplió con el rito, no cumplió con el ritual. Esa es la sorpresa que se lleva este fariseo. Jesús aquí no está cumpliendo con las reglas del juego que nosotros tenemos como costumbre, el ritual, lavarse para quedar ceremonialmente limpio. ¿Qué fue lo que hizo ofender al fariseo con el propósito de confrontarlo con su bancarrota espiritual? El problema espiritual que tenía este gran fariseo, este vacío espiritual. Esa fue la razón de la confrontación y la respuesta que el Señor le da cuando le hace saber que se preocupaban de lo externo, pero ¿qué pasa con lo interno? En segundo lugar, lo que encontramos en estos versículos que hemos marcado es que los falsos religiosos se distinguían por amar lo pecaminoso. Amar lo pecaminoso. Si uno va al versículo 39 de Lucas 11, el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Y aunque el fariseo no dijo nada, el Señor conocía la mente de él y entendía que el hombre estaba acongojado. Pero acongojado, ¿por qué? Porque su invitado había hecho caso omiso del ritual de lavarse. Esa era la preocupación y la congoja que tenía este fariseo. Y el Señor Jesucristo, sin disculparse y sin ninguna deferencia hacia este fariseo, lo confronta ya como persona, como individuo, cuando le dice, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de rapacidad y de maldad. Cualquier anfitrión, incluso en el día de hoy, cualquier anfitrión, cuando usted es invitado a una casa o un hogar, ¿ya? Y entonces el anfitrión se preocupa de que todas las cosas estén en orden, de que todas las cosas están limpias, porque usted tiene invitado a una persona y usted quiere mostrarle por lo menos lo mejor, ¿ya? Y que todo esté limpio. Y entonces el Señor Jesús usa esta ilustración para decirle al fariseo que estaba haciendo exactamente lo opuesto en el sentido espiritual. Y en el simbolismo de la ilustración del Señor, los fariseos limpiaban de manera escrupulosa estas partes de la vajilla y dejaban sucias y antigénicas las superficies con alimento. El punto es que a pesar de la devoción externa que tenían los fariseos por el ritual, a pesar de la ceremonia, a pesar de la tradición, por dentro no eran así. Al contrario, como dice el versículo, estaban llenos de rapacidad y de maldad. Para entender un poquito mejor esta parte, antes de entrar a explicar estas dos palabras que encontramos y que menciona el Señor Jesús, hay un texto en Mateo 23. Un texto en Mateo 23, que yo diría que es como un texto paralelo a este pasaje de Lucas 11. Mateo 23, 25 a 28. Mateo 23, 5 minutos. ya. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Versículo 26, fariseos ciegos, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. 27,
Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Versículo 28, así también vosotros por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. O sea, en el fondo, lo que ellos hacían era amar más las tinieblas que la luz, porque sus obras, como lo delata el Señor Jesucristo, sus obras eran malas. Entonces, aquí en Lucas 11:39, Jesús usa dos términos que describen de forma gráfica la corrupción interna de los fariseos. ¿Cuál es la primera palabra que el Señor Jesús usa? La palabra rapacidad. ¿Conoce esta palabra? La palabra rapacidad. Eso tiene que ver con saqueo. Saqueo con S, no con Z. De saquear. Habla de pillaje. Habla de botín. O sea, está haciendo en alguna manera referencia a algo que es arrebatado o secuestrado, como lo es el tema de la violación. Rapacidad, ¿ya? Así es el término. Y las falsas religiones causaban muchos estragos y saqueaban muchas veces las posesiones de las personas y sus almas eternas, y los fariseos eran culpables de hacer ambas cosas. Usted puede leer, por ejemplo, Lucas 20, versículo 45-47, no lo vamos a hacer ahora porque no tenemos tiempo para ello, pero allí dice que entraban a las casas de las viudas y saqueaban y hacían toda cosa, toda obra mala. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Sus obras eran malas. La otra palabra que usa, y con esto termino, en el versículo 39, la otra palabra es maldad. Maldad. Significado de maldad, malevolencia, depravación, malicia, picardía. Lo que describe acertadamente a estos hipócritas a quienes Jesús llamó hijos del infierno. En Mateo 23:15, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Y una vez hecho, una vez que logran tener o ganar a un prosélito, que lo hacen dos veces más hijo del infierno que vosotros. O sea, si una persona no era creyente en Jesucristo, no era cristiano, no era un convertido, y ellos se lo ganaban, ya era un hijo del infierno. Pero si le agregaban a ellos lo que los fariseos querían o enseñaban, lo hacían más hijo del infierno todavía. La religión externa de los fariseos, por supuesto, era una farsa. Y exaltaban los símbolos externos, acariciaban el pecado internamente, y su preocupación por los ritos externos les hacía pasar por alto una cosa muy importante, como lo era el de sus corazones, el de su relación con Dios, de los cuales estaban muy lejos. Y creo que aquí calza muy bien estas dos palabras que yo inicié la clase al principio. ¿Cuánta necesidad hay de reforma hoy día? ¿Cuánta necesidad hay de religión, de esta palabra religar, de volver a religar nuestro corazón y nuestra vida en una relación con Dios, conforme a su palabra, conforme a sus principios, y no conforme a la palabra de los hombres y a los principios de los hombres, que lo único que hacen es alejarnos de esta relación con Dios? ¿Cuánta necesidad hay en nosotros de reforma? La reforma verdadera, de volver a las antiguas formas. Es algo por lo cual siempre debemos orar y debemos estar pendientes acerca de ello.
Oremos. Señor amado, te damos muchas gracias porque una vez más nos has permitido reunirnos por este medio en este día tan especial como es el día de honrar y de glorificar tu nombre por todo lo que tú hiciste por nosotros. Oramos y pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. La hermana Andrea. Pastor, ¿ya están volviendo las clases? Vamos a esperar que entren todos. Puedo pedirle a mi hermano Arturo que se prepare con 2 alabanzas. Mira lo que hizo mi Jesús y esta es mi pequeña luz. Ahí veo a Byron y a Sofía a ver si nos ayudan con las acciones esta vez y nos acompañan en esta alabanza. Igual si está Prey Walter, si está Benjamín, también lo invitamos a que abran sus cámaras y nos acompañen también con la acción. Hermano Arturo. Hermano Arturo, ¿paramos la grabación o seguimos grabando?